Mucho gusto. En nombre del Comité de Calidad de Redipe, la Red Iberoamericana de Pedagogía, y como su director, envío un gran saludo a todos los participantes y oyentes eh, de- que están presentes en esta exposición, que titulamos Educar para saber ser otro, episteme, alteridad y pedagogía. Mm, lo que vamos a exponer hace parte de este documento denominado Educar para saber ser otro, episteme, alteridad y pedagogía, que a su vez he recogido en nuestro último libro, Enseñar Educando, publicado por Editorial Redipe, y que a partir del próximo mes de agosto de este año 2020, eh, quienes de ustedes deseen tendrán la posibilidad de acercarse al mismo. Mm, Bien, vamos a aventurarnos a abrir esta exposición con un razonamiento un poco denso, mm, pues un poco denso para iniciar, pero luego del cual procederemos a su deconstrucción paulatina. Veamos. Nuestro sí mismo viene cargado semánticamente desde antes de nacer. Es epistemizado, pues asistimos a lo que Foucault denominó a un periodo enunciativo, y ahora un poscapitalismo financiero en el cual discurre la episteme dominante, poder y saber imbricados mutuamente, como sabemos, inexorablemente depredadores, deshumanizantes, agregacionistas del otro y de lo otro que constituye la existencia, y que esta deidad impide por todos los medios que corporicemos para nutrirnos como mejores seres humanos. La lógica del saber poder financiero define las formas contemporáneas de dominación. Se asume como el otro único, hegemónico, una universalidad unidireccional que impone su saber, su pensamiento, colonizando otras formas de pensar, percibir, creer, sentir, actuar, obrar y ser, ensimismando en el letargo de la ausencia a la otredad. Se trata del Dios saber dinero omnipresente en el otro y lo otro, que se opone a cualquier programa para vivir y educar en la alteridad ética. Por esta razón es necesario inundar de esta los ámbitos escolares, familiares, laborales, sociales, cotidianos, para cargar de sentidos otros nuestros sí mismos, independizándonos del único ego epistémico, si se me permite la palabra, epistemicida, si se me permite la palabra, aunque la evocamos a partir de la noción de epistemicidio que nos ofrece de Sousa, caracterizando la colonización que ejercen las epistemologías del norte sobre las epistemologías del sur, es decir, las culturas colonizadas, el cual somete a su arbitrio el tejido de mundos humano, de la vida y planetario, y de esa forma permitir que devenga una nueva episteme, una episteme humanizante, comprensivo, edificadora, diferente por supuesto a la episteme moderna, en virtud de la cual somos colonizados, para que aprendamos a saber ser otros. A ver,
En adelante se hace una reflexión propositiva de cara a fortalecer relaciones educativas que involucren pedagógicamente la alteridad y la episteme como discursos benévolos o deshumanizantes. Se aboga por desarrollar acciones y propuestas al margen de la episteme moderna y a favor de una episteme que soporte el acto de educar para saber ser otro, para potenciar en el docente un pensamiento, sentimiento y conocimiento que les permita intervenir desde el ejemplo en el saber ser otro, posibilidad que ofrece la perspectiva comprensivo-edificadora de la educación, la pedagogía y la formación desde la cual se realiza este acercamiento. A ver, educar para saber ser otro significa saber educar en la alteridad. Se educa para afirmar al otro y lo otro que nos rodea y concierne como entidades interconectadas, interdependientes, dignas de existencia, vida, conservación y crecimiento. En el umbral de esta idea despunta la necesidad de formación de potenciales para saber ser otro, lo cual en el acto pedagógico pasa por crecer como educador y como educando. El educador y el educando se saben y reconocen como tal, se comportan como otro en la alteridad ética, es decir, en disposición de abrazar al otro y lo otro. Paréntesis sería, el educando se humaniza a medida que se reconoce como tal, como habitante otro del tejido planetario. Acude en la medida de sus posibilidades al llamado del otro necesitado del mismo mundo educativo o extraeducativo, en tanto genera y usa conocimiento para vivir mejor la humanidad y el espacio común. Educador y educando aprenden mutuamente y conviven como humanos diferenciales en la relación pedagógica. En sintonía con Ortega, Pedro Ortega 2017, educar es ayudar a la construcción de una nueva criatura, persona y una nueva sociedad, de acuerdo con los principios éticos de la justicia y de la solidaridad. Cierre comillas. Se educa, decimos nosotros, para la evolución de la vida humana y planetaria. Es decir, que educar es generar escenarios y potenciales para favorecer la evolución de la vida humana y planetaria. Arboleda 2020. En el primer apartado recoge elementos centrales de la acción de educar en la alteridad. El segundo indaga por la episteme que precisa este acto. Y el tercero, por el tipo de pedagogía adscriptible a una enseñanza que eduque en la alteridad ética para la evolución humana y planetaria. Por cuestiones de tiempo, haremos énfasis en algunos elementos centrales de la acción de educar en la alteridad. Ya dijimos que en el libro Enseñar Educando, Arboleda 2020, se amplía el proceso deconstructivo, que pasa por caracterizar la episteme dominante y su impacto en el problema de otredad presente en las relaciones educativas y pedagógicas. Educar en la alteridad. A ver. Esta primera parte pone de presente algunos significados de la expresión educar en la alteridad. Para ello se intenta responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué significa ser otro? ¿Qué significa ser otro? ¿Qué significa ser otro para sí mismo? ¿Otro para el mundo de la vida social y humana?
y otro para la vida planetaria? ¿Qué somos al margen de ser otro? ¿Es posible educar sin alteridad y sentimiento de otredad? La función de educar es, en la institución escolar, un compromiso de todos aquellos que intervienen en la formación de educandos. Una gran responsabilidad del Estado y la institución educativa es formar docentes que eduquen, y no solo docentes que instruyan, que intervengan en la formación de aprendizajes, habilidades y destrezas. Se requiere es formar en la conciencia actuante de educar, de enseñar y de enseñar educando. Educar en la alteridad es el acto por el cual se aporta al proceso de humanización del estudiante, de modo que introyecte en su sí mismo el ser del otro distinto de sí. La disposición a cargar con el otro, legado que el educador deja al educando, es una de las finalidades del acto de educar. Lograr mediante el ejemplo y el acompañamiento que el estudiante desarrolle una conciencia edificadora de espacio común y proximidad con el otro y con lo otro. Tal conciencia es inherente al nacimiento de educadores y educandos. La función de educar implica reconocerse como educador y reconocer al sujeto educable como educando, como ser singular y ótrico. La aclaración de estos enunciados nos conduce a una reflexión en torno a la metamorfosis del ser del sujeto pedagógico, en particular en relaciones de alteridad. No es lo mismo profesor que educador, no es lo mismo estudiante que educando. Ambos deben nacer. Un educador es un agente que interviene bajo principios éticos y pedagógicos en la formación de personas que protagonicen su propio crecimiento como ser humano, con diferencia específica, así como la evolución de la vida humana y planetaria, es decir, el respeto y cuidado por el otro y lo otro. Lo otro se refiere a lo otro no humano que conforma el complejo de seres vivos, no vivos, reales, ideales e imaginarios que de manera interconectada conforman la existencia. El otro alude, por una parte, a una singularidad, un ser único, con propiedades diferenciales respecto a los demás otros, a la asimetría de yoes que conforman el orbe humano. Desde la ética de la alteridad se advierte además un nuevo sentido del otro, un sentido complementario. Esta propende por crear ambientes para educar, desarrollar conciencia actuante de otredad, de reconocerse y obrar como otro con responsabilidad ótrica, de autocuidado, de cuidado del otro y de lo otro que urde la existencia y la vida. Tenemos entonces un sentido de otro como singularidad y otro sentido de otro como ótrico, es decir, como un otro que ha cargado su sí mismo de otredad, es decir, del otro o de los otros que constituyen el mundo humano y de lo otro que constituye el mundo planetario. Se trata del otro sentipensante, ótrico, que afirma en sus actos el vínculo del otro con lo otro, siendo agente de humanización.
Hagamos un paréntesis aquí que hablamos de humanización. La humanización es, interpolando a Levinas, hospitalidad y fraternalidad. Por nuestra parte, ya hemos presentado en otros documentos una percepción de humanización que se distancia radicalmente de las nociones que sobre lo humano ha impuesto el Estado moderno a través de sus instituciones. La humanización es entendida aquí como la actitud favorable a establecer relaciones de existencia en la sociedad ecosistémica reguladas por los principios axiales de responsabilidad y respeto por la vida, la dignidad humana, el otro y lo otro. Arboleda 2020. Esta una experiencia ótrica que representa un modo de saber ser otro, de asumir éticamente al otro y lo otro. Como se advierte, educador y educando son nociones que derivan de la función de educar, máxima del acto educativo y concepto relevante en la pedagogía. Hagamos un pie de página aquí. La pedagogía cumple su misión en tanto aborda el acto educativo a la luz de sus principios más sentidos y de los principios más democráticos, relacionados todos con formar para saber ser mejor ser humano, que propende por el autocuidado y por el cuidado y respeto por la vida humana y planetaria. Hasta aquí el pie de página. La función de educar es el conducto mediante el cual se humaniza el acto educativo. Arboleda 2020C. Así, un educador se afirma como tal si reflexiona sobre su compromiso y actúa en correspondencia. Saber ser educador pasa por el reconocimiento de su función y responsabilidad ético-pedagógica, confrontar su voluntad de serlo, el conocimiento conceptual y metodológico necesario para hacerlo, y emplearse en la práctica paradigmática de saber ser otro y de saber ser educador. La primera se pondría de manifiesto en su actitud ética frente a la vida y la existencia, y la segunda cuando en el acogimiento que éste hace del estudiante como otro, emerge el educando, como ser no solo consciente de otredad, sino justamente ótrico, que gana cada vez más saber consciente y actuante de otredad, de proximidad. Sabe obrar, ser parte no solo de una sociedad, sino del mundo humano y del tejido planetario. En virtud del acto de desarrollar esta función, el estudiante crece como educando. Un estudiante gana visos de educandos y en sus actuaciones bajo el techo de la relación pedagógica y social se le advierte como sujeto que sabe ser otro y ótrico y construye sentido de vida y de existencia. Reconoce la existencia como otredad y se reconoce como otro, como realidad concreta, singular, finita, contingente e interdependiente. Y cuando cultiva pensamiento y sentimiento ótrico, de proximidad en sus relaciones de existencia y experiencias de vida. El educando es un ser humano que aprende a comprender y usar sus comprensiones a favor de su crecimiento como persona, a favor de la vida y la existencia. Sin educador no hay educando, y sin educando no hay verdadera educación, ni verdaderas relaciones pedagógicas, motor del acto educativo humanizante.
El sistema y la institución educativa que no educan no construyen relación pedagógica, no construyen educadores ni educandos. La educación representa hoy una agenda de servicios para formar los docentes y estudiantes que demanda no la sociedad, sino el poder financiero y económico que domina en el orden social y político, contraviniendo los principios basales, originales y más sentidos de la educación, los cuales giran alrededor de contribuir a humanizar la vida y la existencia, es decir, a propender por afirmar, proteger y dignificar el tejido que nos conforma. La escuela no ha logrado ser institución humanizante que provoque, abre comillas, el acontecimiento deseable mediante el cual se ha de orientar, bajo preceptos edificantes, las concepciones ideales y prácticas de los sistemas educativos, de las disciplinas y asignaturas escolares, de la pedagogía y las ciencias y saberes educativos. Arboleda 2018. No ha logrado desplegar escenarios para desarrollar la función de educar, que sigue siendo potencia sin acto, mientras no nazcan el educador en el profesor y el educando en el estudiante, uno y otro como sujetos pedagógicos ótricos, que se reconocen como otros con responsabilidad ótrica, es decir, ética, frente a los mundos humano y planetario. El nacimiento del sujeto pedagógico en el mundo genuinamente educativo, es decir, que educa y no solo enseña o forma para el aprendizaje eficiente, se recrea a través de la metáfora del parto pedagógico formativo que hemos elaborado desde 2015 con la intención de comprender mejor este proceso, el parto pedagógico formativo. Veamos en qué consiste esta metáfora. El parto pedagógico se refiere aquí es un concepto de Foucault, a la heterotopía, 1967, o acontecimiento edificador que tiene lugar en el espacio educativo orientado a concebir al educador y al educando como nuevas criaturas de una educación y pedagogía otras, es decir, orientadas bajo principios sentidos humanizantes. En el primer parto del educador, el saber y la institución pedagógica han de motivar, diseñar ambientes para que la institucionalidad política, para que el Estado, genere acciones y direcciones en las que se formen profesionales que enseñen educando. Tal parto en el seno institucional precisa orientar formaciones bajo principios pluriversos de cuidado y respeto al complejo interrelacionado y activo de seres vivos y no vivos, personas, culturas, seres inorgánicos, etc., que constituyen la existencia. Formar, gestar educadores en potencia y en ejercicio como mejores ciudadanos del pluriverso e idóneos procreadores de educandos comprensivos edificadores. Solo alcanzan a emerger como educadores los docentes que logran apropiar el acto de educar como un parto edificador, cuando desean y se preparan para concebir en su propio seno al otro del rostro herido, según Levinas, urgido de educación, dispuestos a reaprender de manera permanente para reconocerlo en su unicidad e intervenir de modo idóneo
en la construcción cognitiva, metacognitiva, operativa y personalizante de conocimientos, en la formación de valores y actitudes por la vida, no justamente para el mundo de hoy, inmensamente reluctante en calidad de vida, para hospedarlo y habitarlo en su fragilidad y necesidad, sentirlo como su propia piel, protegiéndose a sí mismo, sin dejar de observar y analizar el proceso de manera consciente y crítica, propositiva y actuante. En síntesis, la institucionalidad educativa, respetuosa de la alteridad, obrará de modo tal que logre gestar un verdadero educador capaz de tocar pedagógicamente al educando e introyectarlo en su propio yo. Un yo incluyente, que en virtud de relaciones pedagógicas de otredad, de enseñanzas que eduquen para el cuidado de sí mismo, del otro y del otro, permita concebir a su vez una nueva criatura con sentimiento y conducta ciudadana, lo que solo será posible si el educando advierte al educador como un cómplice, un amigo franco, comprensivo y leal, que lo reconozca en su diversidad y lo acompañe hasta donde pueda en su proceso de aprendizaje y formación humana. Educar en la comprensión humana, en la formación de actitudes por y para la vida, impone un acogimiento situado y visceral. El acogimiento, principio pedagógico de todo educador, pasa por reconocer hasta donde sea posible al estudiante en su diversidad única, a saber, sus conocimientos previos, intereses, sentimientos, contexto, ritmos y modos de aprender, generar ámbitos para acompañarlo en el afrontamiento de sus carencias y en el decurso, fortalecimiento y uso de potenciales necesarios para el desarrollo de lo que McGrory denomina representaciones mentales integradas, pero que también pueda desarrollar actuaciones que gravitan en la comprensión. Es primario en este sentido, en el acto, léase en ese pacto, acoger la empatía y la disposición a cargar con el educando comprendedor, entronizarlo en el yo del educador como condición para educar con arte en la enseñanza, pues una enseñanza sin entronizamiento del educando no educa, no aporta a la formación para una vida más humana. Cierre comillas, Arboleda 2020. La educación y la pedagogía para la vida y para enfrentar las adversidades y conflictos propios de la existencia impone un doble parto pedagógico formativo. Uno en el seno de la institucionalidad, como vimos, referido a concebir al educador, y otro en el cuerpo concreto del aula, en el cara a cara docente y estudiante, en el cual este último devendría educando. Uno institucional, como vimos, y otro áulico personal, como también vimos. ¿Cómo se advierte? El parto pedagógico genera las condiciones para que la función de educar sea asumida bajo principios sentidos humanos, radicalmente humanos, que aboguen por la proximidad, por la otredad, por el espacio común, este pluriverso o complejo interrelacionados de mundos humanos, mundos planetarios, de universos
Cada comunidad es un universo, cada ser humano es un universo. Por eso Arturo Escobar y otros, y desde la antropología se habla mucho de la expresión pluriverso, dado que el concepto de universo eh, es polisémico. Y en ese sentido, solo en la relación con el otro y lo otro se decanta la humanidad. Y solo en la negación, exclusión, agregamiento, desprecio y abuso del otro y de lo otro, se degrada lo humano. Esta apreciación, que recoge buena parte de lo reflexionado hasta ahora, nos permite insistir en la cuestión de lo que significa ser otro y saber ser otro. Veamos. Ser otro es una expresión polisémica. Algunas significaciones son las que siguen. En primer lugar, el yo de cada individuo se humaniza cuando se hace protagonista activo de humanización, es decir, cuando sus actos develan conciencia y reconocimiento de proximidad entre yoes y otros. Valga señalar tener claridad respecto al tejido que constituye el complejo humano. El mundo humano representa, como dijimos, un orbe interrelacionado de yoes ótricos, de individuos que se personalizan en tanto incluyen en su ser al otro. No actúan de manera ensimismada, egoísta, individualista, exclusionista. Por el contrario, portan en su devenir al otro, afirmando la inclusión, la solidaridad, la compasión por el otro necesitado. Sustancialmente somos ótricos, pues dependemos del otro y de lo otro. Reconocerlo y asumirlo nos humaniza. Ahí está latente el otro en cada uno de nosotros. Pero si no lo acogemos, si no somos conscientes, si no generamos comprensión sobre el mismo y esa comprensión es actuante, edificadora, difícilmente nos personalizamos, difícilmente crecemos como persona. La otredad, experiencia de advertirse otro, es condición de la vida humana y planetaria. Todos los seres vivos y no vivos que constituyen el cosmos están entrelazados, son interdependientes. Como interdependientes todo lo que haga parte del pluriverso. El pluriverso es un tejido de mundos, incluido el mundo humano y no humano, como dijimos, de universos, procesos, culturas y ecosistemas interconectados en afectación mutua. Cualquier alteración en el movimiento y comportamiento pluriversal resuena en cada ser. La otredad es, en esta senda, la conciencia de la existencia del otro, pues el mismo no es identificable con el sí mismo del otro, distinto y necesario en la vida personal y social, e igualmente de lo otro, que teje la existencia planetaria. Es la afirmación de la alteridad, de la presencia del otro en sí mismo. Entre comillas, la alteridad es la presencia del otro en el yo, según Lévinas, en totalidad de infinito. Así, la ética se expresa en el recibimiento del otro en el yo. El yo y el otro se relacionan ética, metafísicamente, en virtud de la responsabilidad del yo de responder por el bien del otro. Y el yo que recibe responde de sí, en tanto responde al habla, a lo que
a la metáfora que nos regala Lévinas, responde al rostro herido, urgido del otro, constituyendo así la significación y el sentido del sí mismo. El para con el otro, dice, del sí mismo. Pues el ser del sí mismo se deshace en el ser del otro distinto de mí. El ego se encuentra frente al alter, al otro, comprometido con él, para decirlo con Fernández, condenado a entenderse con él porque la alteridad es imposible de cancelar. Cierra comillas. La otredad es intemporal, constituye la voz, mejor el alarido, sempiterno, eterno, que toca a las puertas del yo para recordarnos la necesidad de ser actores de proximidad humana y planetaria. Es una posibilidad de todo ser humano. La escuchamos con mayor ahínco cuando azota la soledad, el vaciamiento que arrastra un orden antropocéntrico, individualista, devastador, desterritorializante y desolador. Cuando nos inunda la desesperanza, nos jala el otro, el sentimiento de proximidad, de acogimiento. Mas el poder y la razón fragosa no se compadecen. Se hacen sordos ante el deber de alteridad y cierran los espacios institucionales para el acogimiento del otro y de lo otro. Ejercen contrapoder al ordenamiento que nos aboca a la responsabilidad de advertir el rostro del otro, de recibir al otro para fortalecer mi sí mismo y el sentido de proximidad inmanente a lo humano y planetario. Como vemos, dos grandes ordenamientos entran en conflicto. El ordenamiento de la razón epistémica del gran poder financiero y el ordenamiento del mundo humano que nos obliga a cargar con el otro. La realidad opresiva del poder nos segrega impidiendo la contigüidad. No nos permite ser mejor gente y nos constriñe de tal modo que en lugar del otro gimiente, incorpora en nuestro sí mismo al elegante alter ego opresor que nos señala el camino a seguir. La ética de la alteridad es la experiencia de otredad, la asunción de esta realidad, en especial la acción comprometida de ser hospitalario, de respetar y cuidar de sí mismo como otro, del otro humano y de lo otro existencial. El desarrollo del acto de educar no es posible al margen de la conciencia de otredad, ni de la acción ética que se espera de cada humano. La otredad es la conciencia actuante respecto a este vínculo inexorable. Es actuante la conciencia si además de reconocer la importancia que para la supervivencia tiene mantener esta conexión, se evidencia en la práctica de los seres humanos, se pone en práctica. Es el hombre quien tiene este gran compromiso, y en ello consiste la función de educar, en afirmar la otredad, formando seres humanos conscientes que practiquen la ética de la alteridad en su existencia humana y planetaria. Desde la alteridad somos más que sí mismo, somos yo incluyente del otro y de lo otro.
Somos parte del complejo interconectado de seres vivos y no vivos que pueblan el pluriverso. La educación, al margen de sus principios fundantes y de los principios más sentidos, y negando el pacto social que liga al individuo a los otros y a lo otro, se hace cómplice en esta tarea de construir en nuestro yo un sí mismo desconectado del otro. Nuestra cotidianidad es la realidad del vaciamiento del otro, del ensimismamiento, del ego, del beneficio personal al vaivén de la competencia, del mundo egocéntrico, antropocéntrico que domina la razón de la eficiencia y el rendimiento. Ser responsable consigo mismo parte de reconocer su ser, forjado fuera de mi conciencia, vaciado del otro en su sí mismo, y entregarse al proyecto de dignificarse como persona, es decir, de desarrollar valores, actitudes, disposiciones, conocimientos y fortalezas para darle contenido ótrico, léase ético, a su sí mismo. Para decirlo con Ortega 2020C, abre comillas, sin los lazos de responsabilidad que nos unen al otro, no existe el ser humano, tampoco la sociedad. El otro forma parte de mí como pregunta y como respuesta. Pero la responsabilidad no acaba en el otro. También el medio ambiente, la casa común, reclaman unos derechos, un reconocimiento como un bien valioso en sí mismo. Se hace necesaria una ética universal que abarque todas las formas de vida, dice Pedro Ortega, en que la vida humana se integre en plena armonía con otras formas de vida. Cierre comillas. En ello se educa, en el acompañamiento para saber ser persona interesada en sí misma, en el otro y en lo otro que teje la existencia humana y planetaria. La episteme, el pensamiento moderno, no debe poder responder a la educación en la alteridad porque está dirigido más a regir la vida de los individuos que a formar en ellos conciencia de otredad y ética, léase actuación de alteridad, según se expone enseguida. Pero hasta aquí va la caracterización que hemos intentado hacer de la educación en la alteridad y un poco del esclarecimiento de la expresión saber educar en la alteridad. Por esa razón y por razones de espacio, dejamos aquí por ahora. Les invitamos seguramente a una próxima charla que haremos para complementar este tema, que es un tema, como ustedes ven, bien amplio. Hay mucha tela que cortar a partir del mismo, pero vamos a dejar aquí por ahora. Muchas gracias.